Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una emisión más aquí en Criterios, en un nuevo viernes de análisis político. Un placer que usted nos esté acompañando en el abordaje de esa ensalada de temas que hemos tenido en todos estos días. Y es que como tal la gente se pregunta, mire, ¿por qué desde el aparato estatal, por qué desde el aparato gubernamental se toca un tema en específico, pero por qué no se tocan los demás que son de igual manera importantes para saber el rumbo que está llevando nuestro país? Eso y más lo estaremos analizando esta noche con nuestros invitados. En primer lugar, le damos la bienvenida al comunicador social, Franklin Martínez. ¿Qué tal? Buenas noches, un gusto, caballero. Saludos, un fuerte abrazo, ya feliz viernes y fin de semana. Y bueno, aquí estamos listos para conversar un poco. Semana movida. Fíjate que ayer estábamos conversando y nos decía, ¿y cómo vos me describís el estado del gobierno llegando al 1 de junio? Y entonces le digo yo, usted váyase a dar una vuelta por todos los chorros y mire cómo está la cordillera. Exactamente es la figura que veo yo del gobierno en este momento. Pedazos cayéndose, pedazos sueltos, otros pedazos que ya no sabes cómo detenerlos. Así que yo lo que veo es que está en un refuego muy fuerte y francamente veo a Bukele él solo tratando de, como espadachín manco, de defenderse. Pero la realidad creo que lo está doblegando. Poco a poco vamos a ver que le duelen las rodillas, ya vas a ver. Bueno, vamos a ver cómo va la cosa. Hace falta mucho por analizar y por ver. Además, le damos la bienvenida, como no, a nuestro analista, una leyenda del conocimiento. Bien, Marvin Aguilar. Desde que por eso me hacen memes, por esas cosas que vos decís, la leyenda del conocimiento. Ya me van a sacar ahí como Megamente. Un saludo a la audiencia de Canal 8. Siempre es un gusto estar con ustedes y con Franklin. Bueno, un placer, Marvin, que siempre nos acompaña. Bueno, así que vamos entrando en materia con esa primera parte, que la gente se está preguntando, Franklin, a través de las redes sociales, de por qué en toda esta ensalada de temas que han transcurrido en más o menos 2-3 semanas, que ha habido muchísimo para hablar, tema tras tema tras tema, no hemos terminado de digerir el primero cuando ha caído el siguiente. ¿Qué hace, por ejemplo, que en esta semana únicamente toda la atención se haya ido meramente en la cooperativa El Bosque y se hayan dejado de lado cosas también igual de importantes como el caso Cosavi, como el caso de lo que el Faro estuvo hablando hace algunos días? ¿A qué obedece esta narrativa? Mira, quisiera empezar con esto. Creo que esto es uno de los temas que está puesto y hay que recordárselo a la gente. Hay 2 capturados adicionales, 2 nuevos defensores de derechos humanos capturados, perseguidos en esta agenda de tratar de paralizar y silenciar a las voces críticas por parte del régimen. Me refiero a José Ángel, el presidente de la cooperativa, además pastor, ¿verdad? Y me refiero a Alejandro Enríquez, abogado y además un joven profesional con un académico, etc. 2 líderes que una vez más caen bajo las decisiones que de manera centralizada se siguen tomando para manipular la justicia, para perseguir a aquellos que tienen la capacidad y el conocimiento de defender las cosas justas y correctas y que simple y sencillamente se van convirtiendo en amenaza para este régimen. Ellos se suman a la lista de otros luchadores sociales y voces que sin duda alguna han venido acumulando mayores niveles de credibilidad y confianza de la gente. Me refiero a Ibañez Cruz, al abogado que es parte de UNIDEC también, y aquí también a Fidel Zavala. Es decir, ya vemos 3 casos.
¿Esto qué quiere decir? Que vemos cada vez un régimen que está utilizando o está optando por la operación de perseguir, callar a partir de la fuerza, en lugar de construir y sumar. Yo creo que eso es un punto de partida. ¿Y por qué te lo estoy planteando? Porque es producto de este desorden que vimos esta semana. Me parece que vimos el uso excesivo de la fuerza por parte de las policías, y ahora aparece este concepto de policía militar. Hemos visto, a mí me parece que fue inteligente la medida por parte de la cooperativa. No se fueron a Capres, no se fueron a la Binaer, no se fueron al Sur City, ¿a dónde se fueron? Se fueron a pedir ayuda de manera pacífica. No le fueron a reclamar al presidente, no, estaban pidiendo apoyo. A pedir ayuda y de manera pacífica. De hecho, cuando los llegaron a garrotear, estaban a punto de empezar una vigilia. ¿Cómo va a ser una vigilia algo violento? O sea, ¿en qué planeta? Pero fueron a la casa de Nayib Bukele. Y yo creo que eso fue tan potente que Nayib Bukele tuvo que retorcerse y retroceder para terminar ayer llevando a la ministra de Vivienda a la cooperativa para prometerles que les va a resolver el problema. Yo felicito a la cooperativa, a los líderes de la cooperativa. Nos han dado una lección y nos han dado el ABC de cómo necesitamos en realidad presionar a este gobierno para que las cosas caminen más rápido. Hay una serie de temas que aparecen en lo de la cooperativa, pero que también me permiten decir que hay una especie de narrativa política, como lo hemos visto en otros momentos, claro, a este régimen de Bukele, para tratar de distraer, crear cortinas y no hablar de los temas que en realidad le golpean y siguen drenando el tema de la popularidad y la imagen de Bukele. Y ahí solo te los dejo muy rápido. COSAVI, ¿verdad? La lucha que están haciendo los afectados de COSAVI sigue pegando donde más duele. Y ahora hemos visto una nueva entrega, viene otra esta semana, así que los afectados de COSAVI es momento de su lucha. El tema de Charlie y las pandillas, que en realidad, después de lo que uno analiza, prácticamente es el único tema positivo del cual en realidad ha acumulado Nayib Bukele, el tema de la seguridad. En el resto no hay nada. Y el tema de la seguridad acumulado porque tuvo un socio y un aliado que al final nos venimos a dar cuenta que le hizo todo, que fueron las pandillas. Y ahí aparece Alejandro Mason y otros temas de los cuales Bukele no va a hablar, porque esos temas son incontrolables y van a seguir generando dreno y desgaste en su imagen. Ahí más o menos me quedo con esto. Marvin, ¿cómo se van escogiendo entonces los temas de los que sí hay que hablar y de los que no, hablando desde la narrativa estatal? Según parece, Casa Presidencial hizo una reunión con varios jefes de medios donde les pidió que hubieran dos temas que obviaran en sus digamos, en su parrilla. En su línea editorial, se llama. Que es... ¿Medios oficialistas? No, privados. Claro. Donde tiene pauta. Donde tiene pauta, me imagino. Que es que no hablaran de dos temas. El caso del Faro, con la entrevista de Charlie, que aquí la tocamos bien cuando esa misma semana que salió, ¿no? Recuerdo que hicimos todo una explicación. La entrevista más vista hasta ahora. Sobre el tema de Charlie. Y que es interesante en esto. A mí me comprendo por qué el presidente o su equipo de comunicaciones le pide a los medios que no toquen dos temas, que es el de los chorros y que es el tema de Charlie. Más allá de que digan, por ejemplo, de que, bueno, tú has sido profesor, yo he sido profesor de comunicaciones, tú sos comunicador. O sea, nosotros le hemos dado clase a los periodistas, a los que van a ser periodistas. Entonces nosotros sabemos que el Faro no cometió ningún delito. Primero, porque la entrevista no fue hecha en El Salvador. La entrevista fue hecha en otro país y la ley que puede acusarlos de proteger o complicidad con terroristas solo es para El Salvador. No es que la ley salvadoreña se va a aplicar en Estados Unidos o en Costa Rica, que es donde el Faro tiene su sede. Las leyes salvadoreñas no aplican ahí. Por lo tanto, una entrevista hecha con jefes pandilleros en Costa Rica o en Nicaragua o en Estados Unidos no viola la ley salvadoreña. No la viola. O sea, que aquí entren las imágenes por internet. Imagínate entonces
todo lo que tenemos que prohibir porque se violan las leyes salvadoreñas, ¿verdad? Y no vas a empezar a controlar el internet. Podría, ¿verdad? Pero eso solo lo hacen las dictaduras, ¿verdad? Entonces podría. Entonces que apague el internet, ¿verdad? Y que solo podamos ver Canal 10 y oír Radio Nacional. Y es todo perfecto. Entonces, ¿pero por qué el gobierno se vio obligado a reunir a los jefes de medios o editores o directores de medios y pedirles no hablen de los chorros y del caso de el Charlie? Sencillo, porque el Faro no ha violado la ley, no puede meter preso a los del Faro, aunque me imagino que ganas no le faltarán, pero no los puede meter presos. Y lo segundo, lo de los chorros ha dejado evidenciado de que él siempre tiene una jugada maestra, él tiene un plan, lo que pasa que es secreto, y no lo dice porque la oposición, que es insignificante, le va a destruir el plan, lo cual lo hace caer en la falacia de la contradicción, ¿verdad? Si la oposición no es nada, si solo es el 3%, si él es de los presidentes mejores evaluados en el mundo, si todos los países quieren tener un Bukele, si el modelo Bukele es lo que está implementando Donald Trump en los Estados Unidos, la primer potencia nos está copiando a nosotros cómo hacer las cosas, entonces ¿por qué le tiene que preocupar lo que una insignificante 3%, gente que no nos ve a nosotros, gente que se burla de nosotros, hace? ¿Por qué? ¿Por qué callar esas voces? Lo que en realidad dicen los números es otra cosa, porque hay algo bien importante. El 90% de los generadores de contenido y de los opinadores pro gobierno, incluso esos académicos del alpiste, ¿verdad? Que andan ahí, ¿verdad? Que son intelectuales, académicos, y los ves defendiendo el fascismo, ¿verdad? Lo que ellos saben o no saben son los números, la popularidad, la imagen del presidente, ¿verdad? Va cayendo. La imagen, la intención de voto de Nuevas Ideas, de sus diputados y sus alcaldes, va cayendo. Por eso precisamente es que los tiene silenciados. Es que 54 diputados serían una jauría de huskies siberianos impresionante en los medios, aullando contra el 3% de la población. ¿Tú te imaginas un despliegue, Franklin, de 54 diputados de Nuevas Ideas en todos los medios? Porque no es que Criterios no los invite, no es que Julio Villagrán no los invite. Si ustedes quieren que vengan, y Julio Villagrán también, y vos podrías tener a los diputados. Claro, vos podrías en tu espacio en redes tener a los diputados. De hecho, los hemos invitado a debatir. Claro, pero ¿por qué no van? Y han enterrado la cabeza. Exacto. Entonces, ahí hay una falacia de contradicción, de inconsistencia en el discurso de Nuevas Ideas, que dice que nosotros, los que disentimos de las políticas del gobierno y lo señalamos, no somos nadie, y se burlan de nosotros. Yo no tengo por qué burlarme ni ponerle atención al que no es nada. Porque si te fijas en los análisis que hacemos en las diferentes medios, yo no me entretengo a hablar de los influencers o los creadores de contenido, sino que muchas veces les contesto porque ellos se meten conmigo. Por eso es lo que hago. Entonces, ¿para qué me invitan? Si ya saben cómo me pongo. Entonces, la cuestión es esa. Entonces, llama la atención, por supuesto, que le pida a los medios que no hablan de dos temas en específico, que es el de Charlie y el de los chorros. Los chorros los deja evidenciado que no tienen plan, porque la contingencia que tenía que tenerse por si pasaba eso en los chorros, te lo tuvo que haber dado el estudio técnico que hizo la empresa coreana, que debería de saber que ese lugar se llama Los Chorros porque esa montaña llora literalmente, que allá había un río que empezaba ya por Zapotitán y que fue enterrado, que era el río Colón, que allí eso es poroso y es arcilloso, que es un problema que data de 450 años, como yo escribí en mi columna. O sea que cualquier estudio técnico que hayan hecho los coreanos tenía que saber que eso podía pasar. Entonces, había que tener la contingencia, no tenían la contingencia. ¿Por qué? Porque no hay estudio técnico, porque se brincaron ese paso. ¿Por qué no abre el ministro los expedientes, todo el proceso de licitación que ha hecho con esa obra? Para poder nosotros entonces confrontarlo y saber si hay jugada maestra o si él ha tomado en contingencia todo eso. ¿Y cuánto va a costar eso al final? ¿Y por qué no quiere el gobierno que se hable de los chorros? Porque el presidente, al ordenar
la captura de los empresarios del transporte, es el responsable de la muerte de Roberto Jaco. Que eso no quieren que se hable. Al ordenar el presidente a la policía capturar a Roberto Jaco y morir Roberto Jaco, grabarse en manos del gobierno, el responsable de esa muerte es el gobierno y lo ordenó el presidente de la República. Él es el responsable directo de esa muerte. Digan lo que digan, callen lo que callen, que es gente que cree que ignorando el fuego el incendio va a desaparecer. No. La muerte de Roberto Jaco es responsabilidad de quien ordenó su captura por delitos que ni se sabían, que no están claros. Y quiero, para que la gente que nos está viendo, terminar contando el proceso de muerte de Roberto Jaco, que casi nadie, como nadie quiere hablar y les han prohibido a un montón de medios que les debería de dar vergüenza callar esto, que es importante, porque así como hay que condenar las muertes que hacen los pandilleros, no hay ninguna diferencia entre cómo muere Roberto Jaco. Al parecer, él era diabético. Y un diabético necesita medicamentos diarios. Se graba en las Bartolinas del 911 de Santa Ana. Lo llevan de emergencia al Hospital San Juan de Dios de Santa Ana. Allí o no lo atienden o no quieren atenderlo, pero lo mandan al Seguro Social. Le dan largas al tratamiento. Y muere finalmente en el Seguro Social. Eso es negligencia de atender. Pero a eso agregale. De atender a alguien que necesita. Además, ¿y cuál es el delito que han cometido esta gente? Pero a eso agregale que no le avisaron a la familia. Correcto. No sabían dónde estaba. Uh-huh. Y tampoco le avisaron del tratamiento médico que le iban a dar. O sea, correcto. Eso es que te correcto. provocan la muerte, hombre. Correcto, correcto. O sea, tu ¿sí? mujer, tus hijos, uh-huh. no saben cómo te... O sea, una cosa... Quien tiene que autorizar los tratamientos enorme, médicos míos en caso dado que me lleven preso y me tienen que internar es mi esposa, mi mamá, mis hermanos. Ellos son los que tienen que explicar que tengo. Sí. Entonces, vamos a ver, señores. Esto es indefendible. Indefendible. El gobierno mató a Roberto Jaco. Es así. Y a mí me pueden caer mal los buceros. Y cualquiera puede decir que los buceros son la peor lacra del mundo. Perfecto. Pero la gente no ha visto bien que sea el gobierno el que ha matado a un empresario. Porque el punto es, sí, los buceros son malos, sí, el transporte es malo, sí, tienen un montón de problemas, pero matarlos, aplicarles la pena de muerte en un país que tiene prohibida la pena de muerte, sin juicio, por 3 delitos que estamos por averiguar no, si era... Por si una era, improvisación. Si era exacto. Una improvisación. Entonces por el problema es esto. En los países comunistas, Franklin, se les decía que la parálisis la provocaba tanta planificación. Pero lo contrario es que la improvisación genera caos como los que vimos en los Chorros. Y como no podía meter preso a los del Faro, metió preso a los buceros, porque eso sí los podía meter presos. Y no solo los metió presos, le aplicó la pena de muerte a uno de ellos. A mí me sorprende que esta gente crea que nunca va a responder por esas muertes y que los defienden, cobardes, académicos, influencers, generadores, medios de comunicación que callan frente a ese crimen. ¿Qué clase de cristianos son? ¿Qué clase de país es este que dice que cree en la gente y cuando matan al muchacho de Sonsonate, que no era nadie, y matan al empresario Roberto Jaco, no protestan, no dicen nada? Ahora, ¿cómo explicas al planeta, cómo explicas a la agenda global que Bukele, siendo uno de los 3 presidentes mejores del mundo mundial, está matando empresarios en su país? Bueno, ¿qué inversión te va a venir? Bien. Por eso es el tema que es complicado. O sea, aquí te abren una serie de puertas que por eso es que es necesario apagarla y crear cortinas. Bueno, pero eso es una situación que podemos analizar tras la primera pausa comercial. Regresamos en Criterios.
Gracias por continuar con nosotros aquí en Criterios, donde seguimos analizando la narrativa aplicada en los últimos días. Como tal, Marvin Aguilar ha mencionado que se ha prohibido hablar de temas como, por ejemplo, lo que ha sucedido en todos estos días con la carretera panamericana, el tramo de Los Chorros. Ahora, ¿está haciendo bien como tal la administración en decir, mire, esto no importa, nosotros estamos trabajando, nosotros estamos planificando, hay otras cosas en que centrarnos que seguir analizando algo que se va a resolver en su momento? Ese es un primer criterio, pero un segundo es, bueno, pero de igual manera es un proyecto de carácter público, va para la población, nosotros tenemos derecho a saber qué es lo que se dice y cuáles son las perspectivas del gobierno con esta carretera. Sostiene entonces Franklin que el Estado y la administración como tal deben seguir evitando temas tan delicados como evitando hablar a través de los medios de comunicación como Los Chorros y el reportaje o la entrevista del Faro. No va a poder hacerlo Bukele. ¿Por qué no? Y te lo voy a decir, mira, fíjate cómo es. Vamos a ver, vean ustedes, ¿dónde están? Ahí está. Vean ustedes lo que sucedió. Y ha atacado ahora, porque ahora nuevamente hay que crear enemigos imaginarios. Ahora son las ONGs globales, ahora son, ¿a quién? Ahora son las ONG globales, ahora es la prensa, ahora es, bueno, Soros que sigue apareciendo por todos lados. Una radio le creó crisis al operativo policial y militar que Bukele lanzó en contra de la cooperativa El Bosque. Radio Bálsamo. Estaba transmitiendo en vivo. Agarró al policía cuando lo agarró del pelo al otro, cuando lo jaló de la mochila, cuando agarró a la señora y la tiró, cuando toda esa violencia que no tiene nada que ver con una policía decente, que no tiene nada que ver con una policía moderna, que más se parece a una policía de dictadura, lo logró transmitir. Solo esa pieza, esa transmisión en vivo de Radio Bálsamo, cuando yo la vi andaba por las 5.000, 6.000 personas conectadas en el en vivo, retransmisión. Es decir, yo lo que quiero que entienda este grupo político, ustedes pueden callar a los medios, pueden exigirle a los empresarios que no les van a dar su pauta si no hacen lo que ustedes les ordenan, pero ya el mecanismo, las modalidades, las alternativas, el país y el pueblo las está encontrando para desenmascarar toda la porquería que hay en esta política actual. Desde ¿cómo se llama? Los destapones que hacía la ciberinteligencia, las investigaciones periodísticas que siguen, ¿cómo se llama?, demostrando con contundencia todos los indicios, cómo se corroboran de corrupción, de señalamientos, de irregularidades, de abusos, sigue mostrándose. La ciudadanía sigue mostrando la incapacidad de sus alcaldes, que no resuelven las calles, que la basura está tirada que los alcaldes en realidad se suben el sueldo, que viajan, que esto, lo otro. Va a seguir apareciendo. No va a poder este grupo político silenciar la verdad, la realidad, los hechos concretos que la gente lo sigue demostrando. Pueden reunir todas las veces que sea necesaria el grupo de periodistas que lleven ahí a Capres. Pero la verdad está y seguirá estando presente en la información, porque ahora tenemos esto. Y esto hay que decirlo, hay que seguir estimulando. Usted tiene la fuerza, el poder, con un teclado, con una foto, con un video, que usted suba a la red, denuncia cómo maltratan a un sorbetero porque los agentes del CAN no les gusta, aborrecen al pobre y necesitan desaparecerlo del centro histórico, que ahora aparentemente los dueños son una familia.
En la medida en que todos nos convirtamos en esa voz que trata de definir la verdad, la realidad y exponer la cara que nos tratan de ocultar a partir de las cortinas de humo, de los distractores, de la desinformación y de la manipulación, que es prácticamente el esquema de narrativa que este gobierno ha venido instalando a partir de su formato de asesores. Una política perversa, porque te mantiene una superficialidad en un mundo de maravilla, en un pensamiento mágico, pero en lo concreto, cuando medio te vas abajo, el problema no solo está, sino que está multiplicado. Bukele ahora habla que le va a resolver el problema a la cooperativa El Bosque. Sí, pero en el país son más de 30 cooperativas que están en una condición similar. Y esto no se resuelve agarrando pisto público, dinero público y repartiéndolo. Esto se resuelve construyendo políticas públicas, que es en realidad lo que no hay en este gobierno, porque tenés funcionarios que en realidad atienden única y exclusivamente el interés del clan que está gobernando. Entonces, cuando nosotros vemos cómo se maneja la agenda de la narrativa pública y política, aquí ves que la cosa va cambiando. Porque lo dijo Carlos Dada, hemos tenido información muy confiable de que desde la Fiscalía se está trabajando un operativo para detener a nuestros periodistas. No lo hizo. Y yo creo que no lo hizo porque la presión pública cada vez lo asfixia y lo contramina más contra la pared. Entonces yo creo que el ejercicio aquí es que la ciudadanía se convierta, usted debe convertirse en la voz, en la posibilidad de demostrar la realidad, en quebrar la desinformación y en romper la manipulación de la agenda política y pública. Y esa es una herramienta que ya no la va a callar. A menos, como decía vos, Marvin, que aquí nos suspendan el internet y que quiten el YouTube y que quiten el Facebook y que aquí esté prohibido todo lo demás. Bueno, pero ahí ya se va a consolidar y lo vamos a coronar como dictador completo. Bueno, con esto nos vamos a la siguiente pausa comercial. No nos cambie, regresamos rápidamente en Criterios. Gracias por continuar con nosotros. Y es que una de las preguntas que en los últimos días ha surgido a través de las redes sociales es si el presidente como tal tiene enemigos. ¿A qué me refiero con esto? Realmente hay gente que no le gusta los avances que está haciendo el presidente, hay gente que realmente se opone por ganas de oponérsele, o es que realmente hay voces que están analizando que hay cosas que no están saliendo bien, pero que de igual manera están siendo silenciadas. Esto nos lleva a preguntarnos entonces, ¿el presidente tiene enemigos? Y si los tiene, ¿quiénes son? ¿Los empresarios? ¿Los médicos? ¿Arena y FMLN? Suponiendo que los tenga, ¿quiénes son? Por favor, Marvin. Lo que sucede es que para el presidente culpar a Arena y al FMLN ya no le funciona. En los números, en las encuestas, podemos ver que ya es bien mínimo el porcentaje de población, te hablo de un 5%, que todavía cree que todo es culpa de Arena y del FMLN. Hay gente que cree todavía que el FMLN y Arena es culpable de los chorros, por ejemplo, ¿no? Hay gente todavía que cree que al Charlie lo liberó un juez del FMLN. ¿Verdad? Existe, pasa eso. Pero es bien mínimo, te estoy hablando de un 5%. Entonces hoy, cuando ves, por ejemplo, casi el 70% de la población está culpando al presidente, a su partido y al gobierno del alto costo de la vida, de que no hay trabajo y de la percepción de corrupción y de abuso de autoridad que está teniendo el gobierno. Eso te hace un 70% en el que ya no te creen que todo es culpa del pasado. Entonces el presidente está llegando a su 6º año, porque estamos a días de que cumpla su 6º año en el gobierno,
está llegando bastante, digamos, lacerado. Sus niveles de popularidad oscilan entre el 50 y el 60%. Si hubieran elecciones ahorita, él vuelve a ganar. ¿Verdad? Todavía es un nivel de popularidad bastante alto para ganar. No es del 91% como lo refleja Mitoski. ¿Verdad? Y hay otra cosa también, hay una gran trampa, ¿va?, en esa pregunta, en ese 91%. Si vos me preguntas a mí y a Franklin si el presidente Bukele es popular, nosotros tres aquí vamos a coincidir que es popular. Sí, es innegable. Porque eso es innegable. Pero Justin Bieber. ese 91% que te puede reconocer que el presidente es popular, no significa que está de acuerdo ese 91% con cómo gestiona el gobierno. Algunos aspectos. Que es el problema de los chorros. Porque a nadie le parece cómo están manejando el tema de los chorros. Por más que el discurso diga que en 450 años, desde don Pedro de Alvarado, ¿verdad?, nadie ha querido resolver el problema de los chorros y el presidente Bukele por fin va a resolver el problema de los chorros. Bueno, vamos a ver si lo resuelve, ¿verdad? Vamos a ver si lo resuelve. Porque creer que en los 450 años la colonia española, Martínez, los gobiernos del PCN y Paco Flores, que son los gobiernos que han querido intervenir ahí, decirle a su turba de excrementos que lo sigue fielmente, que nunca nadie, ningún gobierno se atrevió a intervenir los chorros, es mentira. Siempre han querido resolver ese problema. Lo que sucede es que aquellos gobiernos han sido prudentes, ¿verdad?, porque Martínez se metió a hacer la litoral y se va topando con esas montañas que las tuvo que hacer los hoyos en los túneles del litoral con dinamita. ¿Sabes cuánto tiempo tardaron en hacer eso? 20 años. Porque lo comienza Martínez y lo tiene que terminar José María Lemus. 20 años. Fíjate, haciendo esos túneles, porque pues, el si cálculo que tiene Bukele que va a estar en el poder. Va, entonces, si Bukele va a resolver el problema de los chorros, pero se tiene que estar 20 años para resolverlo, bueno, entonces díganos que necesita... Y unas 4 metamorfosis más del ministro Claro, de Obras Públicas. entonces díganos que va a necesitar 20 años para resolver ese problema. Va, lo otro, Molina lo quiso hacer también, quisieron resolver ese problema, pero no pudo. ¿Sabes lo que hizo Molina? El Turicentro Los Chorros, sí, y llevó a las Miss Universo ahí a pasear para inaugurarlo, y por eso se hizo famoso. O sea, se dio cuenta que eso era tan complicado porque tenés que botar esa montaña, y si la botás tenés que arreglar el barranco donde quieren montar el viaducto, porque también se te puede hundir. Entonces Molina dijo, mejor aquí no nos metamos, ¿verdad? Mejor hagamos un turicentro y que la gente venga a bañar. Después Paco Flores lo quiso hacer con los terremotos del 2001 que trajo los japoneses. Y le dijeron, mire, ¿sabe qué? Mejor hagamos, porque Saltepeque, Nejapa, La Gloria, Integración, una carretera de 6 carriles, 3 y 3, para que salgan para allá. Es más corto, es más largo, es más corto los chorros, pero los chorros déjelo como está, porque allí están, digamos, el terreno es tan complicado que se necesita hacer una gran inversión, que eso que han dicho, que cuesta, originalmente estaban hablando de 300 millones, 415 un poco. Va, entonces, pero eso se le puede hacer 500, 600. No, ahorita ya va más. Vea, ¿me comprendes? A eso sumarle de que... Chaparral. Exacto, va a ser como la presa El Chaparral. La Diego de Holguín. Exacto, el mismo problema que tuvo Saca con la Diego de Holguín, que se les complicó, costó más de lo que dijeron, o la misma presa El Chaparral, que cuando él la inauguró, si te acordás, dijo, esto va a hacer que no suba la energía eléctrica. Falso, la energía ha subido en promedio 20%. Dijo que le íbamos a vender electricidad a los otros países con El Chaparral. Falso. Incluso, entiendo yo que la presa, ¿va?, que es donde se almacena el agua, se ha rajado, y eso ha obligado a que la presa no pueda trabajar como debería de trabajar. Entonces él se está metiendo en un gran gasto de infraestructura por puro capricho. Entonces, ¿cómo va a terminar eso? ¿O cuándo se va a terminar eso? Va a pasar como los túneles del litoral, que tuvieron que volarse con dinamita y con presos para ir a picar ahí.
piedra y a pioche y piedra. Bueno, está bien, finalmente se hizo 20 años. Entonces, que nos digan que necesitan 20 años para resolver ese problema, pero que va a estar en estos 5 años, veremos si lo logra, pues, si lo logra, qué bueno, ¿no? Porque va a resolver un problema de 450 años. Entonces, todo eso, creo yo, y viendo los números, ya le está afectando en la imagen. Porque una cosa es que digas, sí, este muchacho es inteligente, pero otra cosa es que dejes que se case con tu hija. ¿Verdad? Eso es totalmente distinto. Entonces, que mucha gente reconozca que tenga buena, que sea popular, no quiere decir que van a votar por él para un tercer periodo, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces manejan su grupo de propaganda de la dirección de la Secretaría de Comunicación, de la Secretaría de Prensa y Porfirio Chica, ¿verdad? Que son los que manejan las cuentas en redes para que él tenga el 91% de imagen o de popularidad, pero eso no quiere decir que la gente acepta que maneja bien el gobierno, porque si no, mira el gran problema que tienen sus alcaldes con la administración de los municipios, el silencio de los diputados que están más bonitos callados, porque cada vez que hablan meten más las extremidades. Entonces, y otra cosa es que vayas a dejarle en el poder para siempre. Vea los 20 años que va a necesitar para reparar los chorros. Entonces, creo yo que eso efectivamente llega a su 6º año de gobierno, bastante lacerado, no acabado, porque él tiene todavía un as que podría usarlo, que es la situación económica, ¿verdad? Que es que nos mejore el costo de la vida, mejora el salario y que haya trabajo. Eso no es milagroso. Si él resuelve eso, la gente le va a perdonar hasta los 10,5 millones que lleva ya gastados él y su familia en compra de propiedades desde que está en política. Entonces, así sí se le perdonaría eso, se le perdonarían las muertes que ha causado en las cárceles, se le perdonaría todo, ¿me entiendes? Todos otro tanque político. Exacto, pero tiene que resolvernos el problema económico. Pero como no vemos plan, porque es secreto, porque es una gran jugada maestra la que nos está haciendo que la gran sorpresa. Entonces, como lo dijo el Bitcoin, como lo dijo el oro, la minería. Entonces, ¿cuál es el plan económico? La cárcel. ¿Que va a inyectarle 1,000 millones a la economía? No, hombre, señores, es que le está pagando deuda. Le debía 1,100, todavía les debe 100 millones a los proveedores del Estado. Bueno, todavía no lo ha desembolsado. De 1,000 millones. Entonces, es decir, el problema es económico. Hay una famosa frase, con esto termino. A eso se le llama cuentas alegres. Correcto. El sibarito va, sí. El sibarito va cantando así, que él llevaba un montón de ventas y estaba haciendo cuentas de todo lo que se iba a comprar con todo lo que iba a ganar de la venta que llevaba al mercado. O, como le dijo el gran asesor de Bill Clinton, ¿va? Es la economía, estúpido. Yo creo que, así muy rápido, vos decías, ¿quién es el enemigo de Bukele? El Frente, Arena, la pobreza, digamos, todo lo que ha aparecido. Yo creo que el mayor enemigo, y estoy convencido de eso, el mayor enemigo de Nayib Bukele es Nayib Bukele. Su incoherencia, sus contradicciones, convertirse de A a la Z, ser X y después ser Y. Eso es un tipo sin personalidad, sin visión, sin ideología. Todo es en función de qué gano y cómo gano, el oportunismo. Entonces yo me he visto como la condición y el momento me determinen. Entonces yo creo que eso se convierte en su mayor enemigo, sin duda alguna. Bueno, con esto nos vamos a ir a la siguiente pausa comercial. No nos cambien, regresamos en Criterios. Continuamos en Criterios, siempre en el análisis de lo que se generaba en el bloque anterior, con respecto a cuáles son los adversarios reales del presidente Bukele. Franklin, no estamos hablando de lo que mucha gente dice, no mire, pero es que el presidente se crea enemigos él solo. Estamos hablando de cuáles son los enemigos que de verdad puede ver, que de verdad están ahí, si es que los tiene.
No, yo insisto, el mayor enemigo de Bukele es Bukele. Y luego, ahora hay una serie de fantasmas, de espectros que andan detrás y que francamente me parece que será muy difícil que los logre desmontar en este corto plazo. El espectro de Alejandro Mason y su desenlace, eso aún no lo hemos visto. Y te digo que ese tema no está enterrado, o sea, está latente, lo que pasa es que no lo has abierto. Y está en proceso también, no se te olvide que el juicio de la muerte de Alejandro Mason se está ventilando en tribunales internacionales. Sí. O sea, claro, él no quiere hablar de esto, pero son hechos que sin duda alguna atraviesan todo lo que es Bukele, ¿Y es su partido y su gobierno. No hablar de eso? Hay una, es que vos puedes tener el compás en ese momento. Es un escape psicológico, es decir, las familias disfuncionales creen que si no se habla del tema, va a desaparecer el problema. Bueno, pero también en estrategia No hablar del política, tema soluciona el problema. en estrategia política esto también juega, o sea, Es meter la basura debajo de la alfombra, sí, ¿no? Vos ganas Y ya se tiempos, limpió todo. ganas tiempos y ganar tiempos te sirve para tratar de limpiar, Y sacar cabos sueltos. mandas a un grupo de influencers, youtubers, opinadores, comentócratas a que hablen de lo bueno que es la seguridad en este país. Circo. Pero el problema es que está acumulando estas sombras. Alejandro Mason, el Charlie, el pacto con pandillas, COSAVI, los chorros, todas las operaciones irregulares que quedaron en la alcaldía de San Salvador y que tocan el mercado Cucatlán. Su riqueza de 10 millones y medio. El crecimiento del patrimonio. Aquí tenés los empresarios que ya empezaron a caer bajo la lógica que estás aplicando la pena de muerte. Entonces, todos esos son temas que no lo borrás. O sea, vos quisieras borrarlo y decir, híjole, quiero volver a empezar porque demasiadas veces la regué. No, esos temas se acumulan y te persiguen. Llega un momento en que yo imagino que ni ha de dormir tranquilo, porque además de eso, sumale niños que están muriendo en las cárceles, mujeres violadas, abusos de manera arbitraria que asustan del tipo de política. Ya que mencionaste niños, ¿verdad? que creo que es oportuno mencionarlo también, es que ya se va a llevar a juicio lo de Génesis. Es una bebita que muere en la cárcel por falta de atención médica. Una bebé de 3 meses, ¿verdad? Sí, Que muere en la cárcel. Con una historia terrorífica de pobreza, de marginalidad. ¿Ves? Entonces, Pero es decir, eso, en este país que está contra el aborto, dejas morir en la cárcel a una bebé. No debían hacer con cariño. Entonces, claro. Entonces, ves, es que es la falacia de la inconsistencia que tiene este gobierno. Entonces, ya autorizó el tribunal elevar a juicio. O sea, estos que dejaron morir a esta bebita van a tener que responder. Y así ahí, como esta bebita, los más de 390 muertos en las cárceles les va a llegar su oportunidad. No, y salite de la cárcel. Los cementerios clandestinos, los desaparecidos, las madres que todavía siguen buscando. O sea, estás acumulando una cantidad impresionante de sombras alrededor tuyo que no hay forma de salir de eso. La minería, ¿no? Ahora, lo único que te puede sostener para salvarte el pellejo mínimamente es atornillarte al poder a como dé lugar. Porque el día que perdás el poder, desde la más pequeña hasta la más grande de tus equivocaciones, te va a pedir cuentas. Y entonces yo creo que por eso yo no veo a este grupo, a este clan, a esta familia soltando el poder. Porque lo que vos ves es que siguen acumulando sombras. Y en esa medida llegas a un momento que tu enemigo ya no está afuera, está aquí adentro. Por eso es que ahora se habla con tanta claridad. Yo he estado en algunas reuniones de gente que te dice que hay una división tan tremenda dentro de Nuevas Ideas porque se andan mordiendo, o sea, se amenazan, se señalan, porque los marcos de manejo irregular de cosas ilícitas los ha contaminado tanto que ahora todos se amenazan y dicen, este es el que va, este es el que sigue. Bueno, porque lo que está claro... Ya hay exdiputados de Nuevas Ideas, según entiendo,
que le han comenzado a cuestionar al partido. No, porque está claro así, mira, está claro que Bukele va a tener que sacrificar a alguien o a alguienes, a varios, para poder de alguna manera bajar la temperatura, porque las tormentas, las olas siguen creciendo. Entonces yo creo que en ese sentido hay que seguir multiplicando la denuncia, hay que seguir creyendo en voces que están intentando de manera valiente exponer la realidad. Aunque te toque enfrentarte a toda esa estirpe, digamos, de hordas mercenarias que tiene Bukele para ofender, para denigrar, pero a ellos hay que recibirlos, digamos, con ese, hasta con sarcasmo, digamos, ¿verdad? Ironía, si querés. Porque ahí no es el problema. Yo insisto, en el país debemos de romper el esquema de golpearnos y dañarnos entre pobres y pobres. Nosotros no somos el problema. En algunos casos son manipulados, sí, pero debemos ayudarles a que salgan de eso. El problema no es en realidad seguir insultándonos entre pobres y pobres. No son los policías el problema, hay que ayudarles a que despierten. No son los militares el problema, hay que ayudarles a que despierten. El problema es que los han instrumentalizado para que el pobre se siga golpeando. El caso del bosque, que la ministra Michelle Sola haya llegado a reunirse con ellos, a mí me parece una acción correcta. Pertinente. Lo que ha hecho la ministra de Vivienda es lo correcto. Llegó a disculparse y llegó a prometerles que no iban a ser desalojados. Este día, el tribunal ha revocado la orden de desalojo. Ya no van a ser desalojados. Bueno. Entonces, son señales. Sí, entonces quiere decir que el presidente Controla todo. podía hacerlo. Y que la gente del bosque no se equivocó al ir a hacer esa protesta. Al pedirle apoyo. Tenía razón. O sea que quienes han estado defendiendo que tiene que ver el presidente con una decisión jurídica, imbéciles, claro que tenía que ver. Y lo ha demostrado el presidente al enviar a la ministra, pedirles disculpas y revocar esa orden del juez. Por supuesto, porque ese es el gran problema de tener el poder total. Sí. Sos responsable de todo. Te guste o no te guste, sos el responsable de todo. Porque tenés todo el poder. No podés ser el país de Bukele y hasta saber cuándo un excusado está chuco y no podés tomar una decisión de no desalojar a 300 familias de una propiedad que tiene una historia de más de 100 años de despojo a la gente pobre, a los campesinos. Ahora, ¿está bien eso? Porque no solo es la cuestión del juicio que ganó el Palomo y que no sé qué y que no sé cuál, pero es que eso no es nada en comparación a la historia de este país de despojo que le han hecho siempre a esa familia y del abuso que Palomo le hace a esta gente ofreciéndole que les va a mejorar su cooperativa y no las mejora. Vergüenza le debería de dar cobrarle los $800,000 que dicen que le adeudan. Vergüenza le debería dar a la canciller querer quitarle al Estado 249 millones. Por ejemplo. También por el mismo tema de la reforma agraria. Sí. Entonces, no, el gobierno tiene que ser coherente. Y ahí coherente. va una larga lista. Correcto. De Sí. familiares, Sí. primos, sobrinos, hermanos, parientes, novios, parejas, porque son los mismos los que están recuperando la tierra. Correcto. Ahí te voy a decir que es una cosa, mira, fíjate cómo son las contradicciones. Qué bueno que se hace esto, pero eso te deja claro que en realidad aquí Bukele manda por encima de cualquier juez. Correcto. Ahora, entonces Bukele, ¿cuándo vas a responderle al país qué pasó con Alejandro Mason? Y entonces Bukele, ¿cuándo vas a responderle al país qué va a pasar con Osiris Luna, Carlos Marroquín, Denis Salinas, el suplente de la diputada Sueci Callejas? Y entonces Bukele, ¿cuándo vas a responderle a los afectados de COSABI dónde está su dinero? Del trabajo de 20, 30 años, que además sirvió para pagar la campaña de esos diputados. Correcto. Que ahora están silenciados, son tumbas. Entonces uno se pregunta, o sea que yo actúo y me convierto en el héroe cuando me conviene. Correcto. Pero cuando no me conviene, le echo llave y meto todo debajo de la cama para que nadie se acuerde. Bueno, sí, entonces el problema, el enemigo de Bukele, ¿quién es? El mismo. El mismo, porque te está mostrando los dos raseros, las dos caras, la doble moral, el juego de la política
que es deshonesta, Ujú. que actúa a favor de alguien cuando le conviene a él y a su grupo, y simple y sencillamente deja que alguien muera en una Bartolina o en una cárcel o en el Seguro Social, porque simple y sencillamente de ahí no gana nada. Entonces, cuando vos jugás a eso y después lees un hilo de, no sé, hasta 12 Histórico, tweets, ¿verdad? creo, No, sí, no. es el cuento del pastorcillo mentiroso, ¿verdad? Entonces vos decís, ¿puedo creer en esta persona que no me ha querido decir cómo murió Alejandro Mason? ¿Puedo creer en esta persona incluso que pactó con las pandillas? el problema que ¿Puedo narra en creer el en hilo, esta persona él lo puede que solucionar. habla de cementerios clandestinos y desaparecidos y dice, bueno, si no hay cuerpo, no hay delito? Correcto. Entonces vos decís, ¿y en quién creo, pues? Se le está juntando el ganado y va a tener que tomar una decisión tarde o temprano porque la gente ya no le está creyendo que ese todopoderosismo presidencial que él se ha encargado de hacérnoslo ver, que este es el salvador de Bukele, ¿verdad? Porque es así, él va a tener que responder entonces por todo. Es que es así. Y la gente ya lo está viendo. Alguien debería Eso de que vos decirle, decís. vea, que ese todopoderosismo que lo usó la plataforma de la Oficina Oval, esa plataforma mundial, nadie, ni la oposición se le hubiera ocurrido una mejor estrategia para desprestigiarlo internacionalmente, como el caso de traer venezolanos presos. Que ya no se volvió. Y en las encuestas, te informo, le están dando los números negativos. Más del 60% de los salvadoreños están en contra de traer venezolanos y meterlos presos. Que no gana nada la gente. Entonces no lo ven bien. Claro. Ahora, Entonces, ese es el punto. esto que estamos diciendo Brevemente, Franklin. pega con lo que vos decís. Porque yo sí creo que en la medida en que la gente entiende que vos sos el non plus ultra, a quien le debo reclamar por los errores y por los problemas, ¿a quién? Al non plus ultra. Voy a usar esta metáfora. ¿A quién le pedimos los creyentes cuando queremos que nos haga una gracia? A Dios, porque Dios es todopoderoso, omnipresente y omnisapiente. El presidente Bukele ha vendido ese mismo, digamos, Mito. ¿verdad? Prototipo de que él es más, llegó un momento en las encuestas que la gente creía más en Bukele que en la iglesia evangélica y la iglesia católica. O sea que la figura del presidente Bukele se asemeja a un dios en este país, tontamente para la gente que cree eso, ¿no? Pero es una realidad que no podemos desestimar. Entonces, si él es todopoderoso, si él es omnisapiente y si él es omnipotente, él tiene que resolvernos los problemas a todos. Si le regaló casas a los de la nueva Jerusalén, en Nejapa, ¿te acuerdas? Cuando fue el deslave. Sí. Si regaló casas en la Bretaña, en Ilopango y Soyapango, ¿por qué no le puede también resolver el Bitcoin problema a un a coreano? la gente? Claro, ¿por qué no le puede resolver los problemas de vivienda a la gente de la cooperativa El Bosque? Claro que puede, lo que pasa es que no quiere. Él lo supo y manda a la ministra de Vivienda a resolverle un error político, que fue meter preso a esa gente porque se vio mal, que a esa gente la moviera, y realmente tienen un problema. Y no es que él no tenga que ver con una sentencia jurídica, claro que tiene que ver, porque aquí no hay Corte Suprema de Justicia, no hay Asamblea Legislativa, no hay Poder Ejecutivo, hay presidente Bukele. No hay fiscalía. No hay nada, hay presidente Bukele. Bueno, con eso nos vamos a ir a la pausa comercial. Regresamos en Criterios. Bueno, y es que se nos ha terminado el tiempo, no nos vamos sin agradecerles a nuestros invitados por este extenso análisis acerca de la realidad nacional. Franklin Martínez, ha sido un placer, caballero. No, muchas gracias a ti, un fuerte abrazo a la audiencia y llamarlos, convirtámonos en parte de esa ciudadanía activa que denuncia, que expone y que va perdiendo el miedo. Eso es importantísimo para fortalecer y recuperar la República. Un placer. Marvin Aguilar, un verdadero gusto.
Siempre un gusto estar con la audiencia de Canal 8. Un saludo a toda la gente que nos ve en televisión análoga todavía. Y le esperamos el próximo viernes. Amigos, amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerden que el criterio más importante en todo aspecto lo tienen ustedes. Descansen. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.